ahora sí vamos a empezar porque yo le quiero decir a todas y a todos que sin esta canción yo no puedo empezar a hablar, no puedo presentar a esta edición especial, la última del año, de Nadie Afuera. Esto que, como siempre decimos, empezó siendo un podcast de vino, streaming, y ahora es un evento en vivo, ¿sí? Y el año que viene veremos qué va a ser, qué va a pasar con esto. Al Maipo. Ojo. Vamos a presentar primero que nada a la mesa, es esta que está acá, y ahora vamos a presentar a los integrantes de este programa, que empezamos como siempre por Maru. Maru, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Por suerte muy contenta de que estén todos y todas acá, así que bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando el programa. Mirá que es entrada, Maru, ¿eh? Pensé que iba a atacar algún colectivo. Manu, Jonah, ¿cómo andamos? Bien, con sueño y calor. La realidad, realmente. Y Manu. Bien, muy contento de que te hayas sentado finalmente y hayamos empezado. Igual está bien, te tomaste tu tiempo, pero está bien. Para mí hay una parte muy importante de esto que son las relaciones sociales. O sea, tenés que recibir a la gente, agradecerle porque vino. Me dejaron solo, o sea, estaban todos acá sentados. Para eso hay un brindis. Claro, va a haber un brindis estamos spoileando cosas. Hay muchas sorpresas esta noche. Yo pensé que las copas lo delataban, pero bueno. Claro, es verdad. Bueno, además del pedido de la cuestión del cable, me parece que este es un año bastante intenso. No creo que nadie de las personas que esté aquí sentada no haya sufrido algún retroceso en su calidad de vida o en sus ingresos o que a un policía le haya tirado con algo más o menos que haya pasado cerca. Así que me parece muy importante esta posibilidad que tenemos de hacer este evento acá en vivo, de vernos las caras un poquito, aunque a mi cara por ahí no da muchas ganas de verla, pero bueno, está bueno igual que nos veamos. Pero es muy importante que lo estemos haciendo en este lugar que es el Sindicato del Subte, que la verdad que todo este año estuvimos trabajando acá y nos abrieron la puerta muy amistosa y solidaria y todas las mentes que se puedan decir. Así que estamos muy contentos y queremos invitar como primera medida a Ezequiel Beraldo, que es quien está a cargo de la radio del Subte, y le pido un fuerte aplauso. Hola, ahí va. Muchas gracias, chicos. Bueno, antes que nada, darles la bienvenida a todos y todas a nuestra casa, la casa de los trabajadores y las trabajadoras del Subte y del Premetro. Nosotros somos la Subte Radio, que es esta hija pródiga de nuestro sindicato. Estamos muy contentos de laburar todo este año con los chicos, con Martín. Hace un tiempo venimos craneando esta idea para cerrar el año y para nosotros particularmente es abrir una nueva etapa porque es la primera vez que podemos generar una transmisión a través de nuestro canal de YouTube con público en vivo. Nos parece muy interesante cuando se intentan dar debates, cuando se intentan dar este tipo de juntadas, hacerlas en vivo, vernos las caras, en un contexto tan homogeneizado por las redes sociales. Me parece que esto es súper interesante, así que agradecerles, a disfrutar, y ahora me voy a poner ahí porque quiero escuchar todo el programa, verlo a vivo. Así que muchísimas gracias, bienvenidos y a disfrutar. Bueno, muchas gracias. Tenemos un montón de gente a la que agradecer. No lo vamos a hacer muy extenso porque en general a nosotros nos gusta agradecer, pero entendemos que no es muy divertido escuchar a gente agradeciéndole a alguien que probablemente no conozcan. Pero bueno, acá nos está operando, en este momento no está físicamente en este salón, pero está en otro, operándonos Emiliano Rotondo, que la verdad que laburamos todo el año con él. Un capo que se puso muy al hombro gran parte de la técnica de este evento. También queremos saludar a un amigo y compañero de este podcast, que es Alfredo Viudés, que fue el primer contacto que tuvimos con este sindicato. Por supuesto, Alberto Pianelli, que también nos ha abierto la puerta y también estuvo participando en nuestra primera emisión en este lugar, y colectivamente a todo el
sindicato del subte. Vos, Manu, además tenés otros agradecimientos. Sí, por supuesto que estamos cumpliendo 2 años con Nadie Afuera y hubo gente que pasó fugazmente, quizás otros todavía se mantienen, pero queremos mencionarlos a todos. En principio, también que no está acá arriba del escenario, pero está ahí presente, a Rocío Iglesias, a Beatriz Pedro, que se ha sumado como columnista mensual en nuestro programa, a Dani Maresca, a Nico Spangenberg, a Walter Flores, María Rinaldi, a Chiara y Augusto del Centro Cultural Spinetta, lugar donde empezamos la grabación del podcast durante un año, a Eliana López, a Nico Funes, Gustavo Funes y a Mara y a Mica, que fueron las que pensaron y crearon todo el diseño en general de Nadie Afuera, a Mariano Carballo, que es el autor de la canción que escucharon al comienzo, de Proyecto Centella. La canción se llama Destilado. Y en general, bueno, a todos los aportantes que durante este año nos ayudaron a mantenernos también, porque bueno, el hecho de haber tomado la decisión de pasar de un podcast que lo grabábamos de una forma más básica, si se quiere, simplemente con unos micrófonos y una consola, a un streaming, tenemos que ir a un estudio, hay cámaras, etcétera. Bueno, todo eso hay que bancarlo con guita, no queda otra, y la verdad que todos los que fueron aportando a lo largo del año nos permitieron hacerlo sin que nosotros estemos comiendo arroz hasta el 30 de cada mes. Que igual comemos arroz. O comemos arroz, pero bueno. O tener que de mejor pedirle calidad, a no alguien sé. que no queremos, por ejemplo, ¿no? Depender Claro. económicamente de algún sector que no nos interesa depender. Exacto. Todavía están a tiempo de aportar si quieren, ¿eh? Siempre, la siempre estamos alcancía abiertos. está siempre si quieren abierta. pasar acá y dejar plata, ¿no? Ticket canasta, lo que sea, nosotros aceptamos. Paquete de arroz. Paquete de no perecedero también, ¿no? Es una cosa. Pañales, Jonah, unos pañalitos. Por Pañales favor, para Camilo. Bueno, vamos a empezar entonces diciendo que esto fue un año muy complicado, la verdad que un poco lo que decía antes, y nosotros queremos realzar a todas aquellas y aquellos que este año se lo pasaron peleando. Entonces, todos los invitados que tenemos para el día de hoy son gente que casualmente se pasó todo el año molestando al gobierno de alguna u otra manera, lo cual nos parece muy importante. Y sobre todo nos pone de frente a un 2026 que va a ser muy complicado, pero que ya ni siquiera va a ser el 2026, porque ya ahora en diciembre ingresa el proyecto de reforma laboral, que es algo que también va a estar rodeando este programa del día de hoy. Así que nos parece muy importante que tener eso como foco. Vos, Maru, tenías ahí algunas luchas que se estuvieron dando en el año. Yo un poco estaba pensando, bueno, ¿qué pasó este año? Me parece que empezamos un año bastante movido. Primero tuvimos toda la lucha contra el decreto 7020, donde llenamos la plaza de tribunales, exigiéndole al gobierno que dé de baja ese decreto. Logramos que algunas partes del decreto sean declaradas inconstitucionales, etcétera, incluso la parte vinculada a la reforma laboral, que ahora arremeten como un proyecto en particular. Después tuvimos un momento muy interesante, muy importante para todos y todas, principalmente para las mujeres y las disidencias, que fue esa gran marcha antifascista en la cual los sectores del LGTB y las mujeres y las disidencias protagonizamos una de las marchas más grandes que hubo en la Argentina contra este gobierno. También iba pensando, ¿y en abril? Bueno, en abril pasó que tuvimos una lucha enorme de los jubilados y jubiladas, en la cual lamentablemente la gendarmería de Patricia Bullrich arremete contra Pablo Grillo, que hoy en día sigue luchando en defensa de su vida. Y esa gran movilización, enorme movilización en defensa de la universidad pública, que hizo que el gobierno tenga que recular también ahí a principio de año, y una lucha que continúa, ¿no? Porque las universidades siguen en su lucha. Y de alguna forma también los discapacitados, el movimiento de discapacitados y discapacitadas, que también le marcaron la cancha al gobierno. Así que me parece que fue un año, eso fue algunas luchas, ¿no? Porque después fue un año lleno de movilizaciones, lleno de organización,
que a veces cuando uno lo quiere poner en limpio, no te olvidas de alguna, seguramente. Bueno, y vamos a empezar entonces introduciendo esta cuestión de la reforma laboral, que es algo que va a estar atravesando, como decía, todo el episodio de hoy, pero me parece que por ahí está bueno que puntualicemos algunas cuestiones como para que quede claro cuál es la gravedad de este proyecto. Sí, tomamos como punto de partida un análisis que hizo Luis Campos, que es investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, que sigue mucho el tema de salarios por un lado y de condiciones laborales o reformas laborales por otro. Voy a pedir si pueden poner la imagen número 1, que ahí tenemos, que básicamente se divide en 3 ejes centrales, habla de 3 reformas dentro de la gran reforma, que está compuesta por 180 artículos, la reforma laboral, y los 3 ejes centrales son transferencia de recursos de trabajadores a las empresas, el ataque a la acción colectiva y el disciplinamiento en el trabajo. Vamos con la siguiente imagen para empezar a desglosarlo. Nos metemos con algunos de los artículos. Uno, crea el Fondo de Asistencia Laboral, que es la reasignación de 3 puntos de aportes patronales que hoy se hacen todos ANSES. Bueno, hay 3 puntos que se van a derivar al Fondo de Asistencia Laboral, por lo cual, en un doble movimiento, por un lado se crea este fondo y por otro lado se definancia parte de ANSES y de la recaudación del Estado, así que probablemente esto después lo vamos a retomar con el compañero jubilado que está para hablar. Y otro punto es la reducción en un punto de los aportes patronales para las obras sociales. Se calcula aproximadamente, como número preliminar, que serían entre 2.000 y 2.500 millones de dólares por año que los empresarios se ahorrarían de alguna manera. Vamos con la siguiente imagen. Ataque a la acción colectiva, amplían servicios esenciales. Durante la huelga se debe garantizar un 50% como mínimo o un 75% del servicio. Esto en parte ya estaba dentro del DNU 7023, que después se declaró inconstitucional ese artículo, había quedado en suspenso. Por otro lado, las asambleas deberán tener autorización del empleador. Mientras se hagan, no se devengará salario. Vamos con la siguiente imagen, que en este momento no la estoy pudiendo ver, así que me voy a dar vuelta. Se rompe el orden de operación de los convenios colectivos. En este caso, vemos que convenios colectivos o negociaciones que se hagan dentro de fábricas o regiones van a estar por encima o pueden estar por encima de las negociaciones que se hagan a nivel nacional. Entonces, bueno, esto rompe el orden de jerarquía también de los convenios colectivos, ¿no? Y por último, le pone fin a la ultraactividad, que era uno de los ítems que hacía que cuando un convenio se vencía, si se prorrogara en el tiempo, bueno, ahora en cuanto se vence hay que renegociarlo de nuevo. Esto, en el contexto de la reforma en general, lo que busca es volver a renegociar todo desde cero. El tema es que esa renegociación se da en los ámbitos más descentralizados posibles y más atomizados posibles, entonces hay menor capacidad de acción colectiva para llevar adelante la negociación, lucha, medida de fuerza, etc. Vamos con la siguiente, la anteúltima. Disciplinamiento en el lugar de trabajo. Legalizan la jornada laboral de 12 horas a través de la creación del banco de horas. El empleador decide cómo fraccionar las vacaciones, deben dar un mínimo de 7 días de corridos. Y por último, elimina 9 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y modifica 55. Fortalece al empleador en el día a día y debilita el reclamo posterior que puede realizar el trabajador. Ahora sí, vamos con la última. Acá en el último punto hablamos de la Ley de Contrato de Trabajo y nos parecía pertinente recordar a Norberto Centeno, que fue el abogado laboralista que lideró la redacción de 2 proyectos de ley que fueron la garantía, digamos, a lo largo del tiempo, la institucionalización de todos los derechos que se fueron consiguiendo en el siglo pasado, a partir de 1943, 1945 centralmente. Es decir, en 1973 con la Ley de Asociaciones Profesionales y la Ley de Contrato de Trabajo en 1974, justamente lo que hacían era organizar dentro de una ley
todos estos convenios colectivos con más derechos que se habían logrado, y distintas cuestiones, además de sentar jurisprudencia también al interior de la Justicia Nacional del Trabajo, que también en esta reforma laboral la atacan o están a la puerta de dejarla en suspenso. Recordando brevemente la vida de Norberto Centeno, fue detenido en 4 ocasiones, en el 55, en el 63, en el 69, y la cuarta y última vez, a 1 año y meses de haber comenzado la dictadura del 76, fue detenido, secuestrado, torturado y asesinado junto a 10 abogados laboralistas más en Mar del Plata. Y por último, yo me separé acá una cita de Norberto Centeno, justamente en esta introducción que hacía él a la ley de contrato de trabajo, donde decía que la idea de justicia social es la que domina toda la estructura de la ley. El derecho del trabajo es un derecho en permanente movilidad. No es un producto de gabinete ni el resultado de una combinación más o menos feliz de fórmulas abstractas. Los datos vienen tomados de la realidad concreta, adoptados en función de ideales sociales de justicia. El derecho del trabajo, con cuanta mayor razón, es derecho de la realidad. No es derecho transitorio, es en cambio derecho en evolución. Bueno, espectacular. La verdad que frente a esto, el 18 parece 18 que a las se 3. terminó la larga siesta. Sí. Veremos. Maru, ¿no confías? Mira, ya estuve leyendo que parece ser que la CGT está viendo que por ahí no hay tanta onda para ¿Para el movilizar 18? para el 18. Capaz porque es el cumpleaños de Manu el 18. Están evaluando que por ahí pueden hacer la lucha en el Senado. No tengo idea con qué senadores piensan hacer eso, pero bueno, se ve que siguen en la vía institucional. Veremos entonces qué pasa. Mira, ahora que mencionó el Senado, ya hubo una declaración muy interesante con el periodista Mariano Martínez del Destape. Habló Carolina Moisés, que es senadora nacional de Unión por la Patria, que viene por la provincia de Jujuy, y en un momento cuando estaban hablando de ciertas cuestiones que podrían llegar a estar bien de la reforma laboral, ella dice, bueno, en mi provincia los ingenios azucareros, 4 muy grandes, los más grandes, piden que se actualice la ley porque todo esto ya viene sucediendo de hecho. Las vacaciones ya son fraccionadas, la jornada laboral ya funciona de otra manera. Entonces el periodista repregunta como, bueno, pero entonces ¿se va a hacer la reforma para legalizar eso? Bueno, son cosas que vienen pidiendo, son cosas que piden, entonces bueno, hay que ver, son cosas que los actores sociales vienen pidiendo, hay que escucharlos, hay que tenerlos en cuenta y quizás avanzar en ese sentido. La menciono a ella porque digo, es uno de los votos que se supone debería ir en contra de la reforma laboral, se supone. Claro, a mí me parece que el primer problema es a quién escuchás, ¿no? O sea, están escuchando a Ingenio Ledesma, por poner un nombre. Pero creo que hay otro punto muy importante a tener en cuenta con esta situación, ¿no? de la reforma laboral. Porque hay algo que está diciendo esta senadora que es cierto. En los hechos ya ocurre la reforma laboral, en un montón de casos, ¿sí? Está llena y llena y llena de precarización la Argentina. Porque esta ley de contrato de trabajo, el problema que está sucediendo hoy en día es que a la mitad de los argentinos y argentinas que están trabajando no los alcanza. Porque están en negro, porque están en una situación irregular de trabajo. Y entonces, me parece que eso es algo que nos tiene que cuestionar a nosotros mismos, ¿no? De qué es lo que pasó que durante las últimas décadas en la Argentina, la precarización laboral siguió creciendo, creciendo y creciendo. Porque cada vez más argentinos y argentinas quedaron por fuera de todo ese marco de derecho que representa la ley de contrato de trabajo, que es perfectible, que seguramente puede ser que haya alguna cosita que haya que ayornar a los tiempos y a las nuevas tecnologías y demás, pero con una mirada de mejorar las condiciones laborales, de dar mejores derechos a cada uno de las y los laburantes. El problema es que hay una gran parte de la Argentina que no tiene esos derechos, que no los puede usufructuar, y eso creo que nos hace poder cuestionarnos a nosotros mismos de, bueno, qué es lo que se vino haciendo mal para que hoy venga un tipo como Milei y tenga por lo menos un espacio de resonancia de decir, esto hay que cambiarlo porque esto no funciona. Porque efectivamente hay un montón de gente que siente que esta ley no funciona. Y obviamente lo que pasa es que te están metiendo en la trampa ahí. Porque están diciendo, esta reforma va a servir para generar empleo, para mejorar las condiciones, para
poner en los papeles algo que en los hechos ya sucede. Bueno, no, el problema es que en realidad lo que viene es a que la otra mitad, que todavía tiene algunos derechos en funcionamiento, ya pasemos directamente a la inexistencia total. Maru. No, me parece que también hay que pensarlo más en términos generales. Hay varias reformas que está llevando adelante el gobierno o que pretende llevarlas adelante. En eso tenemos la reforma tributaria, hay una reforma, hay un planteo para una nueva ley de educación. Entonces me parece que lo que está por encima de estas reformas tiene que ver con el carácter de protección en el cual se coloca el Estado o no. Entonces en este caso se coloca en este nuevo planteo como un subsidiario, lo cual nos genera un gran problema. Y una cosa que quería mencionar, que me olvidé cuando mencionábamos algunas luchas, que me parece clave, la lucha por la defensa del agua que está sucediendo en este momento en Mendoza, en la cual hay diversos proyectos que ponen en peligro el territorio mendocino, nuestros recursos naturales y el planteo también del gobierno de una posible reforma de ley de glaciares, donde todavía continúan, si no me equivoco, 11 o 12 detenidos por la última movilización que hubo en Uspallata. Bueno, vamos a presentar y a pedirle por favor que suba al escenario a nuestro primer invitado, que es David Escaramucha, que es jubilado y que participa en la Asamblea de Almagro y en la mesa coordinadora de jubilados y pensionados. Te queremos cerca, David. Te queremos acá en el centro. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy de la Asamblea de Almagro. Me presento así porque creo que la mesa de coordinación de los grupos de jubilados en el Congreso tienen distintas vías de representación. Algunos son asambleas que estuvieron permanentemente en la lucha y que se organizaron en base a las políticas que se fueron dando, ¿no? Lo importante, yo creo, de esta lucha es que no hubo una organización previa, porque un poco la aparición de Milei fue bastante inesperada por la sociedad. Entonces, no dio al principio tiempo más que al lugar del reclamo popular, ¿no? Ante las injusticias que se iban sucediendo en cuanto al desarrollo del Congreso. Las leyes que se pusieron en juego fueron siendo rechazadas plenamente por la participación de la gente que estuvo en el Congreso. Hubo agrupaciones que no estuvieron. En un principio sí hubo una diversidad de agrupaciones que después fueron desapareciendo, se fueron borrando, digamos, de la lucha, porque cada uno tiene... No podemos, yo lo que aprendí fundamentalmente en la lucha de los jubilados ante este gobierno déspota, fue que no se puede negar al otro. O sea, nosotros, si aspiramos a tener un frente común social para combatir a un gobierno dictatorial y un gobierno que impone condiciones más que propone, o sea, impone condiciones y esas condiciones deben ser jugadas en el Congreso a fuerza de imponer también a través de negociaciones espurias que nosotros consideramos que no es el trámite legal que debe tener un Congreso. Por eso fundamentalmente nosotros pensamos que en esta lucha no podemos negar al otro, quiero decir, porque cuando nosotros tenemos un interlocutor válido en el frente de lucha, que sería el gobierno y las clases populares, y digamos la representación popular a través de todas las organizaciones, bueno, ahí sí es válido que haya un interlocutor que nos escuche, pero nosotros no tenemos un interlocutor válido que escuche fundamentalmente el reclamo de los que necesitamos un ordenamiento de nuestras aspiraciones como pueblo. Eso es fundamental. Cuando no se produce ese nexo, ese vínculo, bueno, la política ya pasa a ser
una cosa totalmente desviada de lo que debe ser, ¿no? Una cosa contraria a las aspiraciones de un pueblo que quiere ser respetado en su dignidad. David, Bueno. ahí, perdón, ¿no? Que te quiero hacer un punto en algo que nos parece muy importante, que es que ciertas cuestiones que empezaron a suceder a partir del sostenimiento de los miércoles, ¿no? Que uno sabe, todos los miércoles están jubilados y jubiladas en la Plaza Congreso, todos los miércoles está la policía golpeando. Y esas experiencias de otras luchas que vieron ese espacio de participación y decidieron sumarse o sumar sus propias luchas a ese espacio de los miércoles. Claro, yo creo que vos te referís sobre todo al sector del peronismo, ¿no? No, por ahí digo también al Garrahan, digo, a la gente con los familiares de discapacidad y todo eso, que se fueron plegando, digo, el 8M también, si no me equivoco, se plegó uno de los miércoles, a pesar de que el 8 era un día distinto. Claro, lo que sucede es que se fueron cumpliendo a través del desarrollo de la gestión del gobierno políticas que se habían anunciado previamente. Cuando Milei decía esto lo descarto y arrancaba de una pizarra los distintos espacios de los sectores sociales que iban a ser atacados, que él prometía que iban a ser atacados. O sea, él no desvió en cuanto a su gestión, en la gestión que hizo, no se apartó de lo que había prometido, realmente lo hizo. Lamentablemente, con la adhesión en el Congreso de sectores que no impidieron eso, ¿no? Que fortalecieron esa promesa presidencial y le dieron cabida con su voto. Lamentablemente es así. Nosotros, el Congreso es un arma de doble filo, porque nosotros tenemos aspiraciones que de pronto los representantes del Congreso no representan nuestras aspiraciones, que son legales y que además son producto de toda una historia de trabajo. Los jubilados representan al sector laboral de la misma manera que un trabajador activo. De hecho, hay trabajadores sociales ahora que son jubilados y bueno, siguen formando parte, ¿no?, de esa lucha que empieza mucho antes y que hoy tiene otro cariz. La verdad que, bueno, son tiempos distintos. Pero yo personalmente pienso que esto que está sucediendo son manotazos de ahogados, manotazos de ahogados del sistema capitalista. ¿Por qué lo digo? Porque si no hubiera habido conquistas sociales, hoy estaríamos viviendo de la misma manera la esclavitud. O sea, evidentemente hubo logros sociales a través de la historia. Esto es irrefutable, no porque lo digo yo, sino porque lo demuestran las luchas populares. Nosotros ahora nos encontramos en un panorama distinto que debemos, como militantes sociales, debemos, tres condiciones básicas son aunar a la gente, defender esas luchas y posteriormente asegurarlas. O sea, es ASA, quiere decir aunar, sostener y luego asegurar. Son tres cosas que debemos tener presente ahora en adelante, porque esto que está sucediendo empieza a ser una lucha contra el gobierno. Hasta ahora fueron reclamos débiles, pero también porque la participación del pueblo fue escasa. No fue una participación, digamos, por el desmantelamiento que hicieron los distintos sectores. La gente no se pudo organizar de la manera que se necesita para combatir a un gobierno despótico, un gobierno dictatorial. Esto es una evidencia. Por eso ahora sí empieza a entusiasmar a los sectores sociales, porque, vuelvo a repetir, nunca tenemos que descartar la posición ideológica de ningún compañero, sea peronista, radical, porque sobre todas las cosas lo que interesa es mantener la riqueza de la lucha popular. David, recién decías esto de aunar, en principio, para luchar contra este modelo, contra este gobierno, principalmente, y muchas veces se pone el foco, ¿no?, directamente en el tema del recorte de la jubilación mínima, en principio, pisando el bono, por ejemplo,
Pero también esta semana la Corte Suprema ratificó la movilidad jubilatoria de Macri en su momento, lo cual termina de legitimar un recorte de 9 puntos, de validar un recorte de 9 puntos de las jubilaciones. Esta semana también Patricia Bullrich cargó contra el PAMI y dijo que es irracional, que es un aparato que no tiene ningún tipo de sentido que exista. Entonces digo, de repente es una maquinaria completa contra todo el sistema previsional. Exactamente. Bueno, por eso, porque el objetivo principal del gobierno es hacer que no haya negociaciones colectivas. Eso es lo que inspira a las conquistas sociales, es la negociación colectiva dentro del sistema capitalista. Si ellos anulan esa posibilidad y la ratifican de una manera despótica y a través de la imposición, no se va a poder producir un cambio. O sea que esto va a tener que tener otro matiz dentro de la lucha popular. La lucha popular puede llegar, a mi juicio, a adquirir otras posibilidades que hasta ahora no se presentan socialmente. Pero, por ejemplo, una sería la participación de la CGT. No sabemos hasta qué punto la CGT va a tomar el rol que debe cumplir como representación de los trabajadores. No sabemos hasta qué punto va a haber una reacción de este sector, que nosotros estamos esperando, pero va a llegar un momento que si ellos no activan su participación, bueno, vamos a tener que encarar la lucha por otro nivel, digamos, ¿no? Esto me parece que es básico, porque siempre, digamos, este gobierno lo que además nos presenta como posibilidad de lucha social, un panorama totalmente distinto, porque quiere anular la participación de sectores que históricamente intervinieron en las conquistas sociales. Bueno, es un gobierno totalmente anacrónico. Es como que nosotros volvemos a 1920, 1930, ¿viste? Porque realmente es una cosa que no se puede entender lo que están haciendo. Bien, y David, de cara al 2026, ¿vos por dónde creés que tiene que pasar la resistencia ante lo que evidentemente se va a seguir profundizando por parte de las políticas que está llevando adelante el gobierno? No, yo creo que el gobierno va a seguir profundizando, porque ellos vienen a saquear, y es un gobierno de saqueo. Una vez me acuerdo que en la asamblea de Almagro se planteó una discusión. La asamblea de Almagro hay gente de mucha capacidad, muy inteligente. Quizás algunos no tienen una formación académica, pero son gente, yo al menos siempre estuve muy, muy feliz de integrar esa asamblea, porque son muchachos que piensan más allá de lo que podemos leer a veces en un libro. Y una vez se planteó justamente esa discusión, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, la pregunta básica que nos hacemos, los que no tenemos respuesta de este gobierno, es ¿qué hacemos? ¿Qué podemos organizar? ¿Cómo nos podemos organizar? ¿Cómo podemos aunar las luchas? Y bueno, la imaginación al poder. Había una película de la década, creo, del 70, que se llamaba La imaginación al poder. Y bueno, las organizaciones sociales tienen ese poder. Los jubilados son muy creativos. Yo integro también la mesa de coordinadora como participante. No tengo ningún cargo, ni aspiro a tener ningún cargo. Simplemente soy un colaborador más. Y veo que tienen de pronto ideas que, si bien no digamos, obtienen un resultado digamos rápido o por lo menos que se desea, un resultado efectivo, digamos, ¿no? Sin embargo, tienen esa condición de seguir creando cosas, festivales, todo tipo de espacio que se pueda crear nuevo como lucha siempre es importante, ¿no? Bueno, me parece que te vamos a despedir con un fuerte aplauso, perdón, después también un fuerte abrazo. David Escaramucha, jubilado, y a seguir
a seguir bancando el 2026. Bueno, muchas gracias y bueno, espero volver en otra oportunidad. Te invitaremos, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, y vamos a ir pidiéndole a Virginia Bouvet que se apersone al escenario. ¿Sí? Virginia es la secretaria de organización de la AGDSIP, más conocido como Metro Delegados. Así que también la aplaudimos, por favor, acá, Virginia. Bueno, ¿cómo estás, Virginia? Buenas tardes a todos y a todas. Muy bien, nerviosa, como No, corresponde. Estás jugando de local, vos acá estás tranquila, estás confiada. Sí, yo le contaba hoy a un compañero que yo no hubiera sido sindicalista si alguien hubiera hablado primero. El tema era que nadie hablaba. Bueno, vamos a empezar, si querés, por una temática que vemos que la están tomando mucho en estos días, que es la situación del premetro. Bueno, empezamos por el final del año. Entonces, Exacto. sí. Bueno, yo a esta última etapa del año la llamaría proyectos. Nos enteramos por los medios, al igual que ustedes, que el gobierno de la ciudad tenía la idea extraña de cerrar el premetro, reemplazarlo por... Nosotros justamente estábamos trabajando en los últimos meses en un proyecto que consideramos integral, que se llama Más Subte y Premetro, que abarca algunos aspectos, entre ellos el premetro. Nosotros creemos, al contrario, que no se trata de cerrar, sino que al premetro hay que modernizarlo, hacerlo más eficiente, ampliarlo incluso. De hecho, nosotros tenemos un proyecto de premetro superador, en donde se lo eleva en un tramo, se amplía el recorrido y el premetro puede llegar tranquilamente a la General Paz. Es más, desde ahí, una vez instalado ese tramo, después puede haber una conexión del premetro de Puente de la Noria hasta Ciudad Universitaria. Eso creemos que es viable, o sea, está probado en las grandes ciudades del mundo que el transporte guiado, el transporte sobre rieles es más eficiente, más seguro, más rápido, más sustentable que los buses, que los automóviles. Esto es así, apostamos a ese premetro. También tenemos un proyecto para la línea F, queremos opinar sobre el trazado de la F, queremos que incluya más barrios. Bueno, y ahora sí, yendo por ahí al principio del año, si querés contarnos cómo fue este año de lucha, de resistencia para los metrodelegados. Bueno, sí, estamos en un año duro y complejo para todos. Sin embargo, a veces se dan excepciones. Yo había pensado para esta intervención, había dividido el año en 3 tramos que son casi cronológicos. Bueno, recién arrancábamos por los últimos meses. Ahora les cuento del principio, que yo lo titularía Avances. En los primeros meses del año nos desayunamos un día con que teníamos un montón de trabajadores tercerizados de limpieza y después trabajadores de seguridad que habían venido a nuestro lugar de trabajo a reemplazarnos, a hacer el trabajo que hacen nuestros compañeros en esos lugares, tanto en los molinetes como en la limpieza. ¿En qué contexto? En el contexto de que se viene denunciando de parte de nuestro sindicato de que falta personal, porque desde la pandemia para acá la empresa tiende a achicarse a medida que se jubila alguien, no cubren ese puesto. Si alguien se quiere ir con unos pesitos, se va y no cubren ese puesto, no se viene achicando. Entonces nos quedan los huequitos y eso se nota en el servicio, y los que viajan en el subte lo habrán notado en la limpieza o en la no limpieza que hay en el subte y premetro. Bueno, en proceso a la campaña electoral de mayo, de repente aparece un montón de tercerizadas en un lugar de trabajo en donde hemos sabido en las últimas décadas erradicar la tercerización laboral. ¿Y cómo lo hicimos? Peleando durante años para incorporar a esos compañeros que desde la privatización en adelante habían sido subcontratados y trabajaban más horas, con menos salarios,
sin sindicato, sin delegado o con un sindicato externo que no los representaba bien, hemos sabido incorporarlos a nuestra planta permanente. Hoy, el subterráneo y Premetro, decimos con orgullo que nosotros no tenemos trabajadores tercerizados, que se trabaja bajo el convenio colectivo único, ¿no? Bueno, aparecen estos compañeros con sus uniformes, con su escobita para venir a barrer el subterráneo, y claro, nosotros dijimos, acá tenemos un convenio, acá si se trabaja bajo determinadas condiciones. Esto nos obligó a hacer una medida de fuerza, hicimos un paro, arrancamos el año, los primeros meses parando, para resolver esta situación. De esa negociación resultó, bueno, que obviamente estas empresas venían a quedarse por unos meses como propaganda electoral, lo admitieron, y nosotros conseguimos que reconocieran que faltaba gente permanente y conseguimos 60 ingresos. A partir de ahí, de los cuales ya ingresaron 50, en un contexto que todos sabemos de despidos, de cada vez más desocupación. Bueno, nos parece un hecho destacable. En el segundo tramo que yo había pensado para comentarles del año, que coincide más o menos con los siguientes meses, que yo llamaría las víctimas, tuvimos 2 nuevos fallecimientos a causa de la exposición al asbesto. Ya llevamos 5 en total, 5 desde que lo descubrimos. Desde 2018 para acá venimos contabilizando 5 víctimas. El compañero Berouet y el compañero Alegre son las últimas 2 compañeros víctimas fatales. Tenemos 120 afectados en este momento que podrían llegar a desarrollar la enfermedad en algún momento. 4 de ellos ya desarrollaron algún tipo de cáncer por exposición al asbesto. Nosotros como sindicato, si no hubiéramos puesto el grito en el cielo, si no hubiéramos hecho las denuncias, si no hubiéramos empujado del carro con este tema, a pesar de no ser nuestro rol, porque para eso está el APTRA, para eso están los organismos, para eso están los gobiernos, si no hubiera sido por este sindicato, nada de esto se hubiera sabido, y no se conocería la contaminación ambiental que existe en los túneles de la ciudad de Buenos Aires, y ni les cuento en la Argentina, ¿no? Porque los tanques de agua de fibrocemento, las chapas, los depósitos de los baños, los que están empotrados en la pared, y las calderas en las escuelas, en los hospitales. De esto no se habla. Bueno, nosotros en nuestro lugar de trabajo estamos impulsando un proceso muy importante de desasbestización, que bueno, en el camino van aflorando las enfermedades que tienen un periodo de latencia de 30 a 40 años, y nosotros ahora hemos registrado hasta ahora 5 muertes. También, como no somos corporativos, presentamos un proyecto de ley en el Congreso Nacional para que se haga un mapeo del asbesto en toda la Argentina, para que se sepan qué lugares hay, como un inicio para que después nos empecemos a hacer cargo de la problemática. Bien, ahí dentro de lo que es el tema del asbesto, yo tengo muy grabado aquellas entrevistas de Novarecio y todos esos personajes diciéndole a Penelli, pero si no pasa nada con el asbesto, ¿por qué no van a trabajar? Digo, entonces me parece importante esta cuestión que vos estás mencionando, que es cómo a partir de los trabajadores organizados empezaron a elaborar un montón de materiales, no sé si académicos, pero sí de investigación de cuáles son las influencias del asbesto, y realmente ahí dieron vuelta una pelea muy importante, sobre todo por tener la conciencia de que realmente te puedes poner por esas circunstancias en el trabajo. Tal cual. Primero, no fuimos nosotros quienes nos avivaron del Sindicato de Madrid. Nuestras relaciones internacionales nos ayudaron, porque ¿qué pasa? Fallece un trabajador en Madrid por una enfermedad por exposición al asbesto, y nos avisan del sindicato que ese trabajador había trabajado en una determinada marca de trenes, y esos trenes hoy están acá en Buenos Aires porque los compró Mauricio Macri.
Entonces dijimos, pará, si ahí tenía, todavía tiene. Y además, es ilegal la venta, la compra de amianto, por lo menos desde el 2003. La compra se hizo en forma ilegal, la ocultaron y nos pusieron a trabajar en trenes que tenían amianto, y gracias a los compañeros del Metro de Madrid, del sindicato del Metro de Madrid, nos enteramos y empezamos a buscar. Y de entrada, como la empresa decía, no, eso acá no, nada que ver. Íbamos y le preguntábamos a la controladora, es base, no, nada que ver, el gobierno de la ciudad, no, es mentira, nada que ver. Tuvimos que apelar al ingenio para conseguir alguna pieza y la hicimos analizar por nuestra cuenta gracias a conocidos en universidades públicas, geólogos que nos analizaron las primeras muestras que dieron positivo, y con el positivo lo pusimos sobre la mesa y dijimos, acá hay que hacer algo porque nos estamos enfermando y ustedes lo sabían y no lo dijeron. De hecho, una de las respuestas, que alguno la recordará, famosa, del presidente de Base de aquel momento fue, bueno, ¿qué querés? Los manuales eran así de grandes que le vamos a poner a los ingenieros a leerlos. No, el ingeniero no está para leer manuales de trenes. Bueno, en los manuales decía que tenían asbesto. Lo que pasa es que el asbesto antes estaba permitido. De hecho, hay países en donde hoy está permitido. Se fue sabiendo de a poco o asumiendo de a poco y reglamentando de a poco en país tras país los daños que producía el asbesto, que es un mineral muy abundante, que era muy barato y muy efectivo para lo que se necesita, que es aislar, es un aislante térmico por excelencia, diría. Bueno, el problema es que se desgrana y una fibrita sola te puede provocar en 20, 30 años la muerte, ¿no? Y estás expuesto si esto pasa y no lo sabes porque es microscópico, obviamente. Bueno. Bien, y dentro de esto que estamos hablando de la organización de los trabajadores y cómo en este caso sirvió para poner sobre la mesa un tema y de alguna manera mitigar lo que podría haber sido el asbesto sin ningún tipo de control, también me parece que está bueno por ahí que profundices un poco respecto de la línea F, porque otra de las cuestiones importantísimas de los trabajadores organizados es que nadie mejor que ustedes va a conocer cuál tendría que ser el próximo proyecto de subte, qué características, de dónde hasta dónde, y eso lo están elaborando ya, o ya está elaborado. Sí, nosotros tenemos un proyecto de trazado distinto que pasa por el barrio de Barracas, que pasa por el nuevo CBC que hay en el barrio Buenos Aires, bueno, que tiene es diferente, no cambiaría gran cosa el tema costo, porque estaríamos hablando solamente de cambiar el trazado, ¿no? Que nos parece importante porque hay barrios que no están comunicados y que podrían llegar a estarnos. Estamos reuniendo con las comunas, con los vecinos. Nosotros creemos que los trabajadores, sobre todo los trabajadores organizados que nos dedicamos a tomar, le damos tiempo a esto, a pensar estas políticas, tenemos mucho para decir y tenemos mucho para aportar. Bueno, en el subte de hecho hay un chiste de el que sabe y el que no es jefe, ¿no? Y en esto nosotros tenemos un video que está circulando por YouTube donde mostramos cómo sería un trazado posible y más eficiente que el que proponen. Es cuestión de sentarse a conversar si el gobierno está dispuesto. De hecho, le hemos pedido al gobierno que nos reciba para escuchar nuestras propuestas. Todavía sin respuesta. A mí me causaba mucha gracia porque la defensa de parte del gobierno de la ciudad de no extender la línea de subte o no llegar a determinados barrios es pero no hay gente, esos barrios no hay gente. O uno decía, no, pero los vecinos de Devoto no quieren que vaya a vivir más gente a Devoto, porque como todos sabemos, de Nazca para acá solamente existe Devoto, no hay otros barrios, no hay nada más que eso. Entonces me parece las defensas que hacen para además terminar haciendo un negociado que es la compra de estos trambús, que no son otra cosa más que colectivo más chiquito y un poco con otra cosa más rara. Lento, más, sí. A ver, no se entiende por qué el subte hoy no llega a la General Paz, por ejemplo. Estamos hablando que desde 1913 hay subte.
y que el crecimiento en kilómetros que tuvo fueron muy poquitos desde que se creó hasta el día de hoy, a diferencia de países vecinos en donde la red no para de crecer, no paran de crecer las líneas. Desde que se privatizó en adelante solamente se construyó una nueva línea, la H, bueno, bienvenida, la línea H, que tardó muchos años ¿no? entre el proyecto y ejecutarse y demás. De hecho, la programó, la defendió, la construyó un gobierno y la inauguró otro, que eso es lo que le pasa también, ¿no? A veces acá con estos vaivenes de la política. Y que la dejaron a la mitad porque llegó hasta hospitales y no hasta después, Pompeya, claro, donde... bueno, también, y hoy no tienen intenciones, nadie tiene intenciones de extenderla. Nosotros creemos que el subte es el mejor transporte que puede haber y abarcar toda la ciudad, porque es ecológico, porque es rápido, porque es eficiente. Es un poco caro, creo que en los últimos 2 años se han abusado demasiado, creció demasiado. De hecho, hemos perdido pasajeros, lo reconoce la misma empresa, que los pasajeros se fueron al colectivo, porque hoy es mucho más caro el subte que otros medios, ¿no? Yo creo que tendría que tener un precio razonable. Si me apuras, te digo que el transporte tiene que ser gratis, porque tiene que estar al servicio del jubilado que lo necesita, de los chicos que van a la escuela y de los trabajadores y del que quiere esparcimiento, ¿no? Nosotros opinamos que el subterráneo debería ser un transporte gratuito, subterráneo y el premetro. Virginia, antes cuando estabas hablando de una de las luchas que llevaron adelante este año para incorporar el personal de limpieza, mencionaste el hecho del convenio colectivo único que tienen, y por otro lado que todo esto por supuesto lo lograron con un plan de lucha que incluía huelga, entre otras cosas. Antes, cuando hablábamos de la reforma laboral, mencionábamos justamente que son 2 puntos centrales que se van a atacar o que se van a tratar de desarticular. Entonces, sobre esa base te hago 2 preguntas. Primero, si ustedes desde el gremio ya tienen una postura, me imagino, por supuesto, en contra de la reforma, pero sobre todo si tienen identificado los puntos que más los afectarían a ustedes puntualmente, más allá en general, a todos. Y segundo, ¿cómo ves a la clase trabajadora, el movimiento obrero, para dar esta pelea, esta lucha en la calle? Sí, bueno, de hecho algunos de los puntos que hoy pretenden hacer ley ya estuvieron cuestionados por anticonstitucionales en la justicia, y lo hemos frenado cuando fueron DNU, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, ahora avanzan con todo el paquete para hacerlo ley. Nosotros, bueno, desde el principio, desde que asumió Milei, que hemos tomado la misma postura en relación a todos los avances o intentos de regresivos que tiene y antipopulares que tiene este gobierno, como lo decían al principio en la placa, para generar una subida desde abajo hacia arriba de la pirámide, los recursos, ¿no? La distribución más desigual todavía de los recursos. Nosotros estamos en contra de esta reforma laboral. Nosotros creemos que sí es necesario hacer cambios. Por ejemplo, en el mundo hay una tendencia a reducir la jornada laboral. El subterráneo trabaja 36 horas, pero en la Argentina la jornada legal es de 48, y en realidad tampoco se cumple porque uno tiene que hacer un montón de horas extra para llegar a un salario digno, ¿no? Nosotros creemos que el trabajo tiene que dignificar a la persona trabajadora. Entonces tenés que trabajar una jornada acorde para que te permita tener vida por fuera del trabajo, y además te tiene que alcanzar para vivir con dignidad. Bueno, nada de eso garantiza esta ley, al revés. ¿Qué hacemos con el 40% del trabajo no blanqueado? ¿Lo va a resolver esta ley? No. Al revés, las propuestas que se vienen haciendo desde el gobierno es para profundizar la evasión. Después decimos, uy, no, la caja de los jubilados no alcanza, ni siquiera aportan el 40% de los trabajadores. ¿Qué va a pasar el día de mañana con esos compañeros y compañeras cuando envejezcan y no tengan ni siquiera derecho a jubilarse, ¿no? No estamos pensando en un proyecto de país. Nosotros, como te decía, no somos corporativos y hemos estado en la calle
y hemos estado apoyando todas las medidas de fuerza que se hicieron de conjunto y creemos que hay que seguir construyendo con todos. Adhiero al nombre de este programa. No quiero a nadie afuera, no dejemos a nadie afuera dentro de lo que podemos llamar el campo popular, los sectores populares. Con todos adentro, es con todos, y si hoy nos da para hacer una gran movilización, entonces vayamos contentos y entusiasmados, invitando a nuestros compañeros a una gran movilización. Tiene que ser una gran movilización, la CTA se prepara para unirse a la movilización convocada por la CGT. Vamos a tener una reunión organizativa el lunes para eso y después veamos en unidad de ver cómo seguimos, porque ojalá que sí, pero seguramente con una movilización no alcance para hacerlos retroceder. Bueno, Virginia, creo que cerraste perfecto, así que te vamos a aplaudir nosotros también. Te agradecemos muchísimo y menos mal que esa persona no habló. Menos mal que esa persona no habló y te tenemos en el sindicalismo. No, bueno, por último, bueno, gracias a todos por el tiempo, por venir hasta acá. Y no, nada, nos gusta además nosotros nos gusta decir que somos mucho más que un sindicato, por eso hoy es posible una radio acá y programas como este. Muchísimas gracias, Che. Bueno, y ahora sí vamos a hacer pasar a nuestro último invitado, es Horacio Catena, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina. Lo recibimos con un fuerte aplauso. El título es legal. ¿Cómo andas, Horacio? Bien, primero que nada, muchas gracias por la invitación y nada, decirle a Jonathan que el título de Rosario Central es 100% legal. Fuimos puntero absoluto. Ahora todo lo que quieran preguntar. Creo que debe ser el único hincha de Central en Tierra del Fuego, ¿no? Estamos en condiciones de asegurarlo eso. Vamos a ver. Él y 2 pingüinos más. Bueno, por fuera de esta digresión futbolística, me parece que ustedes estuvieron o están encarando ahí una pelea que me parece que estaría bueno que la cuentes, porque hace a la realidad económica de todos los trabajadores, todas las trabajadoras y las familias argentinas en general, que es el tema de endeudarse para pagar insumos básicos, o sea, el morfi o cuestiones de la casa, útiles escolares, etcétera. ¿Cómo lo están abordando eso? Bueno, nada, el primer punto que va vinculado directamente a eso es que nosotros que representamos a los trabajadores y trabajadoras de educación en Tierra del Fuego sabemos, decimos y reclamamos que toda la docencia es pobre en toda la Argentina. El otro gran punto es que más del 80% de los trabajadores registrados somos pobres. Y eso es una pérdida del poder adquisitivo por lo menos en los últimos 10 años. Con Mauricio Macri se inicia un ciclo de endeudamiento de la familia de los trabajadores y las trabajadoras, que tiene otro componente, que es que hay 10 millones de trabajadores y trabajadoras que no tienen acceso a la vivienda, por lo tanto tienen que alquilar. Lo nombro porque hubo todo un conflicto en el tema de los contratos de alquiler, y bueno, tuvo una polémica acerca de los alquileres. Y el otro gran elemento fueron los tarifazos. Bien, a todo eso siguió la pandemia y los problemas que no resolvió el gobierno de Alberto Fernández, que con la caída del salario se siguió profundizando esa caída del salario real. Por lo tanto, la situación de la mayoría de los trabajadores en blanco en la Argentina, que somos bancarizados, empezaste a utilizar todos los instrumentos financieros para pagar deuda. Primero, y además adquiriste créditos para renovar alquileres. Entonces renovaste alquileres, pagás con crédito, pero además te quedás con la cuota del alquiler.
después te endeudaste para pagar las tarifas. Y ahora, en el último periodo, sobre todo en el último año y medio, compras comida con tarjeta. Nosotros tratamos de ponerlo en términos concretos. O sea, vos compras un kilo de arroz en 3 cuotas. O compras los pañales de los pibes en 3 cuotas, en 6 cuotas, en las cuotas que te dé la tarjeta. Por lo tanto, eso es un estrangulamiento del salario. Y entonces nosotros combinamos, por un lado, la lucha salarial. Nosotros adoptamos la posición de los compañeros y compañeras de la Federación de Aceiteros, que es el salario mínimo. Recién hablaba la compañera que estuvo antes del tema del salario digno. Nosotros decimos hay que ponerle un número, y el número de manera científica se lo ponen los compañeros de la consultora MATE y se lo dan a los compañeros de la Federación de Aceiteros, que construyen un salario mínimo vital y móvil, no el que se aprueba en el Consejo del Salario o se rechaza en el Consejo del Salario, sino el que dice el 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, casualmente es uno de los artículos que van a atacar a la Ley de Contrato de Trabajo. Ese salario, digamos, es el que nosotros estamos peleando y estamos planteando para los trabajadores y trabajadoras de educación de Tierra del Fuego, y ahora lo vamos a llevar a discutir a toda la docencia argentina, porque hay que ponerle un nombre para salir de la pobreza, hay que ponerle un número, ¿no? ¿Cuál es el número que un trabajador o una trabajadora tiene que pelear para salir de la pobreza y para tener una vida con dignidad? Tiene que tener un número, no puede ser una abstracción. Y en ese sentido, si vos a ese número y a esa pelea salarial no le sacás el lastre y el peso que tiene la deuda, vas a resolver solo una parte del problema. Entonces lo que nosotros estamos planteando es un plan de desendeudamiento de los trabajadores y trabajadoras de la educación, porque representamos trabajadores de la educación. ¿Cómo es eso? Yo, para tratar de ser didáctico, por ejemplo, las empresas cuando tienen deuda piden moratoria. Entonces le quitan intereses, le quitan parte de la deuda, le perdonan, le condonan, ¿no? De hecho, nosotros empezamos esta pelea hace mucho tiempo y los que pusieron un grito en el cielo son las cámaras de empresarios en Tierra del Fuego, y ahora están apurados para que le saquen una ley de moratoria en la Cámara Legislativa. Es decir, y nosotros creemos que no es un problema individual la deuda del trabajador de la trabajadora, es un problema sistémico, es un problema colectivo. O sea, si vos tenés, no sé, 9.000 docentes, 8.000 docentes que tienen salario de hambre, y el banco que te paga es el banco de la provincia, y los instrumentos que te dan y los intereses que te ponen es del gobierno que dirige el banco, es un problema colectivo. Por eso nosotros tomamos colectivamente el problema y planteamos un plan de desendeudamiento que sea no bancario, porque si no caes en la... Digo, porque hay veces, y hay provincias que lo han hecho, por ejemplo la provincia del Chaco, que dice, bueno, te compro toda la deuda y te la refinancio. Eso es refinanciación de deuda, que en algún sentido te puede aliviar un poco, te puede sacar el estrés un par de meses, pero lo que te ha hecho es generar una deuda mayor a mayor tiempo. Entonces, nosotros creemos efectivamente que el problema del endeudamiento es ponerlo en tiempo real. Es decir, bueno, un trabajador, cualquiera de los que estamos acá, ¿cuántos años de tu vida debes? Porque eso es estresante. Cuando vos agarrás la tarjeta, el resumen de cuentas, y si yo tengo crédito por esto, deuda por esto y todo lo demás, y gano esto, y bueno, hasta dentro de 2 años no cuento con... Entonces, ¿qué sentido tiene el trabajo? ¿Qué sentido cobra la vida? Porque vos sabés que eso va a crecer. En ningún caso pensás que va a desaparecer, porque además tenés el proceso inflacionario y además tenés las dificultades de las negociaciones colectivas. Y bueno, en un momento como este forma una parte integral de nuestra pelea el tema del desendeudamiento de los trabajadores y las trabajadoras. Creemos que es un tema que hay que tomarlo, que lo deberíamos tomar desde el punto de vista de todas las organizaciones gremiales, pero bueno, nosotros tratamos de hacer lo nuestro en Tierra del Fuego. Bien, y dentro de lo que es el año de lucha ahí en la isla, me imagino ahí que después Maru se va a meter un poco. ¿Estás anotando, Maru? Cuando está anotando Maru, yo le digo... Maru está anotando hace 50 minutos y no preguntó nada. No entiendo qué está anotando. Entonces está corriendo la lista de cosas para... Hay toda una cuestión, que no sé si me voy a ir un poco de tema, pero bueno, con la importancia de Tierra del Fuego de cara a un avance que está habiendo clarísimo del gobierno en su alianza, entre comillas, estratégica
Estados Unidos y con el Estado de Israel. Y digo, capaz nos puedes contar algunas experiencias de situaciones que se vivieron en la isla en este año. Bueno, a ver, la disputa interimperialista en el Atlántico Sur es histórica y al mismo tiempo tiene vaivenes de acuerdo a cómo vaya la disputa internacional, es decir, de acuerdo a los momentos históricos que se viven. En este momento pasa a estar en el centro de la disputa internacional. Y en ese sentido pasan varias cosas en la isla y nosotros obviamente que intentamos aportar desde nuestro lugar. El primer punto es que Estados Unidos cambia la doctrina para América Latina y pasa a la definición de potencias continentales. Por lo tanto, Tierra del Fuego, a 10 años del vencimiento del Tratado Antártico, pasa a ser un lugar estratégico en relación a quedarse con ese lugar estratégico de reserva de agua, minerales, petróleo, etc. Por otro lado, digamos, la disputa que tienen con los chinos, ¿no? No estoy descubriendo nada, no estoy diciendo nada que el público no conozca ni los que nos están viendo no sepan. Ahí primero ha habido un intento de los chinos en construir un puerto multipropósito en la zona norte, en la zona de Río Grande, porque en Ushuaia está planificado desde la década del 70 una base militar integrada. Para la construcción de soberanía en el Atlántico Sur, Tierra del Fuego tenía 3 proyectos. La 19640, que está siendo atacada en estos meses, en estos años con el gobierno de Milei, que es la liberación de las importaciones, la baja de los aranceles a los productos que se producen en la isla. La segunda es el paso por aguas argentinas, que digamos, estuvo hecho el proyecto hasta el gobierno de Cristina y después se desmanteló. Digamos, hay un proyecto que sale de Río Gallego con un ferry que entraría en la Zorra Norte y entonces eso nos daría plena soberanía y manejo de nuestro mar austral. Y el tercer punto es el desarrollo de una base militar integrada que además sirva como nexo y como proyección soberana a la Antártida. Digo esto porque si no, no se va a entender. Y las medidas que toma Milei en relación a la 19640 tienen que ver con lo que ha planteado la embajada de que quiere una base militar en Ushuaia. Para que haya una base militar en Ushuaia y sobre todo en la provincia de Tierra del Fuego, necesita una provincia chica, una provincia sin la cantidad de habitantes que hemos podido construir en estos 20, 30 años, ¿no? Qué sé yo llegué en el 92, acá tengo 4 compañeras que son fueguinas, pueden contar mucho más que yo, pero digo, cuando yo llego, Ushuaia tenía 25.000 habitantes, hoy estamos en los 90.000 habitantes aproximadamente, en toda la isla debe haber habido en aquel momento 60.000 habitantes, 70.000 habitantes y hoy hay 200.000 habitantes, y para nosotros todavía es poco, porque hay mucho por poblar, mucho por desarrollar en la Isla Grande. Entonces, nosotros tomamos desde el punto de vista de nuestra organización el desarrollo primero la comprensión de lo que significa toda la provincia, y para hablar de toda la provincia tenés que hablar de Malvinas, si no, no hablas de toda la provincia, y para hablar de Malvinas tenés que primero decir que es una parte de nuestro territorio ocupada por una potencia neocolonial, y en ese sentido nosotros hemos denunciado la presencia de un radar inglés en el corazón de la isla que está funcionando, que tiene funciones militares. Hemos hecho durante el año pasado clases públicas, denuncia, y además iniciamos un proceso de capacitación y de formación con la Municipalidad de Ushuaia el año pasado. Este año lo hicimos en 5 jornadas de manera virtual, pero también hicimos eventos con Jerónimo Iraola, no me acuerdo cómo era el apellido de Guerrero Iraola, que es el abogado del CECIN de La Plata,
estuvo, digamos, tenemos como referente a Daniel Guzmán, que es un veterano, un soldado veterano de Malvinas, y a partir de ahí llevamos todo un desarrollo que tiene que ver con intervenir en la currícula escolar. Es decir, eso a nosotros lo que nos ha generado es interpelarnos de qué está compuesta la currícula escolar, no solo en Tierra del Fuego, que ya es un montón, sino en términos más generales. Y a esa tarea le hemos dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho aprendizaje, y para el año que viene tenemos grandes desafíos, por supuesto, ¿no? Pensé, nosotros normalmente con Manu nos hacemos señas, es como un idioma aparte, lenguaje, perdón. No, te quería preguntar porque hace poquito hicieron, desde el SUTEF convocaron a un Frente Nacional Democrático por la Educación Pública, y me parece interesante que puedas contar un poco cuál es la intención del SUTEF en relación a esta cuestión, y bueno, cómo ves que pueda ir desarrollándose. Bueno, nosotros y nosotras primero lo hemos discutido mucho en nuestra organización. Formó parte de un debate de todo el Congreso Provincial de Delegados. Nuestro cuerpo delegado está compuesto por más de 325 delegados y delegadas de base que están en todos los turnos, en todas las escuelas y en todos los niveles y modalidades, desde el nivel inicial al nivel terciario. Planteamos la situación que vemos, o sea, diagnosticamos si el gran problema de la docencia es pobre en toda la Argentina, las reformas que se están haciendo y en todo el país son regresivas, la docencia pelea como puede en todo el país, la desinversión y el ataque de la escuela pública creo que son hechos evidentes. Lo que también es evidente es el nivel de dispersión. Cuando uno mira el interior profundo, ve que hace 25 años que la docencia viene atomizándose. Yo no voy a nombrar responsables, ni mucho menos, yo describo la realidad. La realidad es que hay una organización nacional que se llama CETERA, que hay veces que no para porque no quiere y hay veces que no puede. No puede porque tiene dirigencias en su provincia integrada a los gobiernos locales. Y yo lamento si a alguno le molesta lo que digo, pero yo lo puedo probar lo que digo. Tienen el Ministerio de Educación y tienen actividades en las provincias, sí. Nosotros este planteo se lo hicimos a la máxima autoridad de la CETERA. Yo se lo planteé a Sonia Lesio y a Roberto Baradel, en dos oportunidades. Ellos evaluaron que con CETERA solo alcanza. Yo creo que no. Nosotros creemos que no. Porque hay que ir al interior, por ejemplo en Misiones, donde la docencia que lucha se organiza en 2 o 3 sindicatos. Cuando vas a otras provincias pasa lo mismo. En Corrientes tenés docente autoconvocado y lo único que no puede hacer un dirigente gremial es no reconocer la realidad. Puede justificarla, puede poner excusa, o la realidad es esa. La realidad es que no hay una lucha de carácter nacional. En el momento de que había un gobierno nacional y popular era por eso. Cuando estuvo el macrismo tuvo un rol CETERA y ahora no hay explicación porque no hay un plan de lucha nacional que una toda la docencia, que defienda la escuela pública, que pelee en toda la Argentina para que nos devuelvan los 17 planes de financiamientos que nos sacaron, que pelear por la paritaria nacional. Y bueno, entonces en ese sentido, como también para los que no conocen la realidad de los trabajadores de la educación, en las provincias hay más sindicatos que el de CETERA. Hemos convocado un Frente Nacional Democrático en defensa de la escuela pública. ¿Por qué? De la educación pública. Primero, porque hay que enfrentar la reforma. Segundo, porque hay que plantearle un objetivo salarial a los trabajadores y las trabajadoras de educación de todo el país. Y tercero, que también tenemos que pensar en nuestros jubilados y nuestras jubiladas. Digo, esa es la realidad que tenemos. En eso hemos reunido más de 6 o 7 sindicatos provinciales, agrupaciones y seccionales. Y vamos a empezar a caminar con el objetivo de darle la posibilidad a los trabajadores de la educación que peleen por el salario mínimo vital y móvil, que tengan un número, que ese salario mínimo vital y móvil por región tenga un número, porque efectivamente hay que sacar de la pobreza, pero algunos pensamos que con 1.200.000 pesos, 1.300.000 pesos sacás a alguien de la pobreza
en cualquier lugar del país? Bueno, nosotros creemos que no. Nosotros creemos que la inflación no es la que dice Milei, los números de la canasta familiar no resuelven todos los problemas que tienen los trabajadores y las trabajadoras de la educación, y por eso, como si es bueno para la docencia de Tierra del Fuego pelear por el salario mínimo vital y móvil, tiene que ser bueno para el resto de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina de punta a punta. Y en eso es que vamos a centrar nuestro esfuerzo en los próximos meses y en los próximos años. Horacio, también, ¿se escucha? ¿Sí se escucha? Bueno, Yo te escucho. Bueno, también junto con la reforma laboral, que es algo que ya se presentó, también hace poco se conoció, me parece a modo de borrador, una reforma educativa, que no me acuerdo, creo que era Educación para la Libertad, algo por el Libertad estilo. educativa. Libertad educativa, ahí está. No sé sobre ese borrador qué mirada pudieron elaborar ustedes, tanto para qué tipo de trabajadores de la educación imaginan a partir de esa reforma educativa o quieren poner el gobierno, y también qué tipo de alumnos, qué tipos de escuelas, qué tipo de diseños curriculares, pensando que es el punto de partida de la formación de todos nosotros para la vida en todos los sentidos. Lo primero, que no hace falta analizar mucho, viniendo del gobierno de Milei, no hace falta analizar mucho, vamos a ser sinceros. Después lo tenés que hacer para no hablar al pedo. Pero si el gobierno de Milei te dice que vas a ir a un proyecto de libertad educativa y viendo todo lo que viene haciendo, mucho no tenés que analizar. Pero lo hemos analizado y lo hemos discutido en los plenarios de delegados y es nefasto. Es la destrucción de un bien del pueblo argentino, que es la educación pública. Ese es un bien, por eso hay que defenderlo con todo. Lo segundo es que creo que hay un acuerdo superestructural, con honrosas excepciones, de un país donde se consolida el extractivismo. Por lo tanto, el modelo educativo con educación técnica, inversión científico-técnica, desarrollo industrial y todo demás, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, todo lo que es el destrozo de la currícula, el destrozo de la escuela pública va en ese sentido. Entonces ahí viene el otro punto, que lo que está tampoco está bien. Y entonces ahí lo que nosotros planteamos es construir un modelo de educación que parta de lo mejor que tuviste. Digo, nosotros lo mejor lo tuvimos del 49 al 55. Por lo tanto, no partís de la nada. Y yo siempre planteo que junto con un conjunto de medidas que se tomaron en ese momento, la primera medida que toma el peronismo, el general Perón, es el estatuto docente, el primer estatuto docente, y es la duplicación del salario. Digo, para que se entienda hacia dónde tiene que ir. Lo otro es, para un modelo industrial, determinó claramente cuáles eran las carreras industriales y la investigación. Y para otro, por todos los problemas que hoy tenemos, que no son tan distintos, son numéricamente mayor porque tiene mayor población argentina, desarrolló dos cosas: el deporte con los clubes, por eso quieren la SAD, y desarrolló los centros de formación, los centros de formación laboral, los centros de arte y oficio se le decían. Vos tenés, el problema es que, digamos, hay una ofensiva tan grande que parece que vos querés mirar por el espejito retrovisor. No, el espejito retrovisor te tiene que servir para mirar el futuro. Acá yo la escuchaba a la compañera del subte atentamente. Ellos diseñan una ciudad moderna, no diseñan una ciudad del 49, pero tienen una base. Y además miran el mundo. Entonces, porque lo que nosotros tenemos que ponemos en discusión en relación al modelo educativo es si vamos a tener un modelo soberano, o si en el mundo no queda otra, o estás con los BRICS, o estás con la OTAN, con el trípode de Estados Unidos, Inglaterra e Israel, y todo el eje del mal. Y nosotros creemos que hay lugar para los países de la tercera posición, los países del tercer mundo, que negocien
como se ha hecho siempre, con todo el mundo. Pero hay lugar para eso. Yo creo que hay muestras que claramente se pueden ver. ¿Qué sé yo? México es una, Colombia con todas las dificultades que tiene es otra, Brasil es otra. Después vos me vas a decir, bueno, pero está más integrada los BRICS. Sí, bueno, porque no son pavos. La octava o sexta economía mundial, te ubicás en un lugar. Pero digo, nosotros me parece que lo que tenemos que recuperar es la memoria histórica del campo nacional y popular. Porque acá no hay que engañarse. Acá no se termina con la inflación si, por ejemplo, la Argentina no se hace de los 124.000 toneladas de oro que está en La Rioja, que son el equivalente, creo, a unas cuantas deudas externas. No se va a salir, ni se va a resolver el problema del hambre, y no se va a resolver el problema de la pobreza, si no generamos la marina mercante y podemos explotar nuestro litoral marítimo antes que lo terminen de depredar los españoles, los ingleses, los chinos, etcétera, etcétera. Digo, si no desarrollamos el ferrocarril, obviamente que no vamos a pensar en una Argentina moderna. Pero a la vez creo que es necesario que discutamos una reforma en el sistema educativo. Nosotros decimos, en Tierra del Fuego decimos, nosotros no queremos reforma, queremos transformación. Con esto voy a tratar de cerrar el capítulo educativo como me lo piden. Hay un fenómeno que es mundial. Un poco, yo trataba de hacer un paralelo de lo que decía la compañía del subte con lo que nos pasa a nosotros. ¿Cuál es el fenómeno? La caída de la natalidad. La caída de la natalidad no solo que es un tema de matrícula, sino que es un problema de población económicamente activa. Entonces, si a vos te cae la matrícula y a su vez esa gente que pasa, esos alumnos o ciudadanos que pasan por el sistema educativo no tienen una formación que pueda nutrir a tu patria de conocimiento, de desarrollo científico técnico, de mano de obra altamente calificada, vas a una republiqueta bananera, que es a donde lo quieren llevar. Entonces, nosotros que estamos planteando, por ejemplo, en Tierra del Fuego, frente a la caída de la natalidad, porque obviamente tenés menos matrícula, entonces, ¿qué decimos? El nivel inicial, primero, y ya abrimos salitas de 2, obviamente con pelea, no se logra todo sin pelea. Ahora vamos por la sala de 1 y queremos que los chicos a partir de los 45 días de edad estén en el sistema educativo hasta el final de la secundaria. Pero ¿qué decimos? Además el nivel inicial tiene que ser de tiempo completo. Y las compañeras nuestras están discutiendo cuál es el modelo del nivel inicial de tiempo completo. Para la escuela primaria lo mismo, para la escuela secundaria lo mismo y para la terciaria lo mismo. Es decir, nosotros no podemos dejar en manos de los dirigentes neoliberales que tenemos, tecnócratas de cuarta, que están en todos los gobiernos, el futuro del desarrollo educativo, productivo y el destino en definitiva de nuestra patria. Porque nosotros en Tierra del Fuego decimos que la escuela pública es la patria y donde están los trabajadores es la patria. Y entonces hay que defender la escuela pública y hay que defender a los trabajadores, porque eso hace una Argentina como la que fuimos orgullo y de lo cual queremos sentirnos orgullosos en los próximos años. Bien, y Horacio, ahí te voy a traer un poquito más al barro ahora. Te voy a traer un poquito más al barro porque este año... ¿Vas a hablar de fútbol? No, eso no, porque nosotros no importa. Este año fue un año electoral, ¿no? Sí. Y la verdad es que en términos electorales se sufrió una derrota que... No estoy de acuerdo. Bueno, cuando termine de hacer la pregunta me dirás que no estaba de acuerdo. Bueno, dijiste al barro, vamos al barro. No, digo, pero hay toda una... pareciera ser que hay un sector de la política o de la dirigencia política que, como vive apostando única y exclusivamente a la cuestión electoral, cosa que, por supuesto, yo no estoy diciendo que la elección no tiene ningún tipo de interés, sino que digo, bueno, no es lo único que hay. Se perdió la elección, listo, muchachos, 2027 volvemos a hablar. Y ahora, qué sé yo, esta semana empieza a salir el evangelista como una nueva alternativa, un outsider que le vamos a pelear los votos del núcleo de Milei. Digo, hay una parte que está abocada principalmente a eso. ¿Vos creés que eso es así? Y segundo, ¿por qué no se perdió la elección? Bueno, primero que la elección es un hecho político incontrastable, innegable e inevitable. Hay elecciones y vos intervenís o no intervenís.
Y nosotros intervenimos. Creo que efectivamente hay una parte de la dirigencia política y parte nosotros nos metemos adentro de la dirigencia sindical, que tenemos que intentar que se desarrollen instancias intermedias de debate político y extender la representación a otras cosas. Nosotros llamamos gobernanza eso, ¿no? Cómo intervenir, lo escuchaba el compañero que es jubilado, que él es de una asamblea de Almagro, me parece que dijo, es decir, eso son instancias democráticas válidas. Nosotros creemos que hay que ir a una transformación, porque vos le tenés que oponer al modelo de Milei otra cosa, ¿no? Al autoritarismo le tenés que oponer más democracia. Nosotros alguna experiencia de eso hicimos este año en el sindicato. Ahora, lo que pasa es que yo te voy a hablar de Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, la mayoría de los que fueron a votar votaron en contra de la política de Milei. El campo popular dividido, el resultado es que el que saca más votos en la planilla electoral son los senadores de Milei. Ahora, yo te voy a hablar de Tierra del Fuego, después si querés analizamos el resto del país. Pero si vos sumabas Unión por la Patria, Defendamos Tierra del Fuego, el FITU, el MAS, todas las que son claramente votaron, y bueno, tenía casi el 60% de los votos. Entonces no podés decir que la mayoría de la población de Tierra del Fuego está de acuerdo con la política de Milei. Hay un tema que tiene que ver cómo se eligen los candidatos, cómo se definen los frentes y en función de qué intereses. Si yo soy el intendente de Río Grande y entonces quiero ser gobernador la próxima, y entonces por eso me voy a medir, porque así fue presentado en las elecciones, yo plebiscito mi gestión y quiero extenderla a toda la provincia, en una elección donde se juegan 2 senadores que te van a defender en la 19640, bueno, pues no es poder echar la culpa a la gente que, digamos, que votó dividido. Si el gobernador de la provincia, el sector docente le viene diciendo, mire, gobernador, a ustedes le sacaron 17 planes de financiamiento, tiene razón, la nación lo desfinanció, es cierto. Bueno, nosotros le presentamos una ley de financiamiento educativo que toque a los 3 sectores más notables de la provincia, los terratenientes de la provincia, los operadores portuarios que operan con el turismo y el turismo extractivista internacional, para que eso vaya a educación. Y hace 2 años que no lo tratan para no tocarle un peso a los sectores que le pasan muy bien en la provincia. Bueno, tampoco le puede pedir, digamos, a los que vienen sufriendo el ajuste vía el salario o la jubilación, lo que sea, que estén contentos y no voten a otra opción, aunque no voten a Milei. Entonces hay una responsabilidad muy grande del campo nacional y popular. Primero, que no hay instancia democrática de debate de candidatos, pero el problema más grande, si fuera solo de los candidatos, es que no hay programa. No hay un programa. Y nosotros creemos que los trabajadores y las trabajadoras, esto del Frente Nacional Democrático en Defensa de la Educación Pública, es aportar un punto al programa del pueblo. Nosotros queremos aportar un punto al programa político del pueblo para los próximos 20 años. Bueno, pero tiene que ser un desafío de los trabajadores y las trabajadoras. Tiene que haber rebeldía en la dirigencia sindical, política, intermedia. Si viejo, así no va más. No podés ir corriéndote cada vez más a la derecha para ver qué voto le sacás a la derecha para ver si ganás la próxima elección. Porque tampoco te va a resolver los problemas ni del extractivismo, ni de la pobreza, ni de la exclusión. No lo vas a resolver. Entonces, nosotros, digamos, acampamos en casa de gobierno y dijimos públicamente que llamábamos a votar a Unión por la Patria. Pero una cosa es llamar a votar a Unión por la Patria y otra cosa es no defender el salario y no defender los sagrados intereses de la clase obrera y del pueblo. Son 2 cosas distintas. Y me parece que ese es el punto que viene para adelante. No se puede pensar, a ver, nosotros se lo decimos siempre a los dirigentes, nosotros no se puede pensar que a Perón le pararon y que a todos estos dirigentes que no le llegan ni a los talones a Perón no le van a parar. Se ofenden cuando le paran. No, así no va. Acá no es un problema, ¿no? Después podemos, no quiero hacer una revisión histórica de los palos, pero digo, hasta el máximo dirigente del Movimiento Nacional y Popular le pararon, y estos que no pueden hilvanar a veces 2 frases seguidas, pretenden que el pueblo lo respete, y no solo que lo respete, sino que cuando eligen los candidatos tenés que salir a militar, y si no ganás es porque no militaste bien.
Entonces, bueno, ahí tenemos otros problemas. Entonces, ahí está el punto, me parece, en relación a las elecciones de Milei, que a todos les garpa decir, ganó Milei, es decir, es culpa del pueblo que esta política continúa, ¿eh? Hay una cosita ahí dando vuelta que me parece que lo de Mendoza también te lo muestra, ¿no? Están todos opositores, pero al momento de votar la ley del agua, los opositores y los que no son tan opositores levantan la mano para la ley del agua. Antes de pasar a la última pregunta, ¿había alguien que estaba levantando la mano? Allá. No, si lo supiera. No, yo te puedo decir lo que nosotros pensamos. Primero, plena confianza en el pueblo. No enojarse con el pueblo. Yo escucho mucha gente enojada con el pueblo. Por eso, pero yo escucho mucha dirigencia enojada con el pueblo. Lo segundo, a nosotros nos parece, que hay una tradición en la Argentina a recuperar, que son los delegados de fábrica, los de las comisiones internas, los delegados barriales, las organizaciones libres del pueblo. Y a partir de ahí me parece que si nosotros logramos tener instancias intermedias de debate, que como pasa en todo, si no te la dan la tenés que generar, la tenés que arrancar, es que vas a ir ordenando los próximos sucesos. Pero vos no podés esperar, nosotros no esperamos las elecciones para que eso se ordene. Por eso nosotros empujamos en Tierra del Fuego ahora, el día martes tenemos una reunión que va a ser por la movilización del 18, pero que también vamos a plantear ahí que en Tierra del Fuego se tiene que crear el Consejo Provincial del Salario Mínimo Vital y Móvil y las condiciones laborales para que haya un piso para todos los trabajadores en relación a qué discutir salario, con el mismo criterio que estamos discutiendo con el resto de los docentes del país. Es decir, hay una oportunidad para el movimiento obrero y de trabajadores y trabajadoras que es ahora, que es para ordenar ahora, porque si no, después te ordenan de arriba para abajo y ahí cagamos. Nosotros creemos que son plenarios, son reuniones, ya sea de dirigentes que pensamos más o menos lo mismo, delegados de base, dirigencias gremiales. Hay que unir por abajo para poder tener alguna expresión por arriba. Yo creo que cuando la CGT hace un movimiento, tiene que hacerlo solamente con la bandera de la CGT, no con la bandera. Ahí ya no me meto mucho. Por ahí no me parece que las banderas sean un problema. Me parece que los objetivos, lo que yo hablé de tradiciones. Yo no me quiero extender mucho, pero la pregunta me obliga. Para construir Huerta Grande, para construir el programa de Huerta Grande, para que Saúl tenga los puntos de la CGT de los argentinos, y para todo eso hubo un proceso. Y esos procesos fueron de la periferia al centro, de abajo hacia arriba, no fueron de arriba hacia abajo. Entonces me parece que estamos en un momento bisagra, refundacional, porque si los sectores reaccionarios de la Argentina ponen en discusión esto que nosotros vimos, que son cuestiones elementales y que pensamos que estaba zanjada esa discusión, más vale que tenemos que poner las barbas en remojo y ver que también tiene que ser de abajo hacia arriba, ¿no? Por suerte yo creo que la mayoría de la dirigencia sindical argentina es una buena dirigencia. Después tenés, como en todo, tenés las expresiones despreciables, pero vos escuchaste recién a una compañera de la cual yo me vi reflejado,
que en el medio de todo el desastre meten a 50 laburantes que estaban precarizados en planta. Nosotros, en todos estos años, sacamos de la precarización a cientos de docentes. Digo, porque nos dimos el trabajo. Es decir, vos tenés... Después agarran a 2 o 3 que nadie lo defendería, y entonces esa es la expresión de la dirigencia sindical. Pero yo a Alberto Pianeri lo conozco hace muchísimos años, es un compañero que ha dado ejemplos de lucha siempre. Y así podemos hablar de muchos en la Argentina. Entonces me parece que ese es el recambio de las conducciones que necesitamos. Eso es. Y nosotros nos proponemos hacer eso. Bueno, pero nosotros nos proponemos a que la mayor dirigencia y la mejor dirigencia sea conocida. Otra pregunta, ahí les pedimos si pueden hablar al micrófono que les está acercando. Pero hay otra persona que también quiere hacer una consulta. Ahí se acerca el asistente con el micrófono. Muchas gracias, Emiliano. Bueno, gracias. Una pregunta sobre el Frente Sindical Docente. Como docente, me gustaría poner un poquito el nombre, ¿no? En el caso de Baradel, en la provincia de Buenos Aires, que parece que piensa más en la negociación y no hacerle algo a Kicillof, o en el caso de UTE, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero es un comentario mío. La pregunta sería, ese frente que estás impulsando, ¿cuáles son los pasos que se van a dar y cuál es el objetivo? No, primero que no es un frente que se arme contra nadie. Nosotros lo charlábamos con los compañeros. Nosotros no vamos a ir a una provincia a hablar de algún dirigente, porque no nos parece. Nosotros los pasos que vamos a hacer es ir al encuentro de toda la docencia del base del país. Para nosotros no va a haber reuniones ni encuentros chicos, va a haber encuentros. Si tenemos que ir al interior a una ciudad, encontrarnos con compañeros de una ciudad, vamos a ir. Si estamos organizando el encuentro del NEA. Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. Vamos a intentar organizar el encuentro patagónico de Neuquén para abajo, vamos a tratar de organizar el NOA, tenemos compañeros de Salta, vamos a ir a discutir con los compañeros de Jujuy. Y así vamos a recorrer la Argentina. Nosotros también tenemos que ser generadores de esperanza, porque hay un punto que pasa en el ámbito privado y pasa en el ámbito estatal. En el ámbito estatal se habla románticamente del pluriempleo. El pluriempleo significa que un compañero como mínimo tiene el máximo de horas que puede tener y por lo tanto no le queda otra cosa más que para trabajar. Por lo tanto, ¿qué va a estar pensando en la transformación del sistema educativo, la transformación de la Argentina y del mundo? Es imposible. Ahora, vos fíjate que eso pasa también para los trabajadores del ámbito privado. Hay un número que son 2.400.000 trabajadores que tienen como mínimo 2 y hasta 3 empleos. Es decir, que el problema es el salario. Porque si vos tuvieras salario que te garanticen las condiciones de vida, vos ya tendrías 240.000 empleos, 2.400.000 empleos para ofrecer. Y así podemos hablar un rato largo. En la docencia, en la mayoría de las provincias, los trabajadores de educación tenemos que trabajar en más de un cargo, es decir, tener más de un trabajo. Por lo tanto, te están faltando docentes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A lo que apunto. Bueno, de eso vamos a ir a hablar en las provincias. Vamos a ir a organizar ciudad por ciudad, provincia por provincia, región por región, hasta organizar la Argentina. Lo que necesitamos es una gran rebelión docente que recupere la épica de los 70, cuando se funda y se organiza la CETERA, o de los 80, cuando impedimos que Alfonsín sancione lo que luego Menem haría con la Ley Federal de Educación. Nosotros confiamos en eso, nosotros creemos que eso es posible, obviamente que es trabajoso, obviamente que no se hace de un día para el otro, pero creemos en una construcción colectiva y porque además creemos en una docencia que hable como la docencia. O sea, una docencia que tenga presente el problema que tienen los docentes desde que empiezan a estudiar hasta que terminan y cuando van a trabajar. Entonces, digo, eso es lo que vamos a hacer y obviamente que queremos generar una nueva mayoría en la Argentina. El 15% está afiliado, compañero. El 15% de la docencia argentina está afiliada. Eso es un indicador
preocupante. Más allá que en el interior podamos tener mayor nivel de afiliación, eso nos mueve la aguja. Y nosotros, la verdad, lo que voy a decir se lo dije a Persic. Nosotros tuvimos 2 reuniones con Persic. Digo por lo que vos nombraste en relación a SUTEBA y UTE. Nosotros le dijimos a Persic, cuando le entregamos un documento, que el problema es que el gobierno del campo nacional y popular tiene que tener a la docencia como aliada, no como potencial enemiga. Y para eso hay que cambiar las condiciones materiales. Y para eso había que armar un congreso pedagógico. Lo estuvimos discutiendo, él me explicó por qué él no podía intervenir, hasta dónde podía intervenir en el tema salarial, y me dijo, el último congreso pedagógico que hicimos lo ganó la iglesia. Estamos hablando del de Alfonsín, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que ir a congresos regionales, hay que poner en discusión la patria. O sea, las venas de la patria son las escuelas. Nuestro pueblo va a esas escuelas. Si nosotros no ponemos en discusión la currícula, que son la sangre de esas venas, ¿para qué vamos a formar? Y el que bombea eso es el docente. Por lo tanto, es un territorio de disputa muy grande, que no se lo puede regalar al neoliberalismo, al liberalismo, a las iglesias o a la formación privada. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a intentar poner en discusión. Porque que vos no le hagas paro a Kicillof, a quien respeto, me parece un cuadro de lo mejor que está surgiendo en el campo nacional y popular, no va a ser que le cambie la realidad a ese docente que gana 700.000 pesos. Vos lo tenés que poner en tensión, porque a ese muchacho, esa piba, a ese compañero, esa compañera, que entre 2 trabajos gana un palo 400 y sale a las 5 de la mañana a su casa y vuelve a las 8 de la noche, no le vas a hacer entender otra cosa que esa es la realidad de cientos de miles de acá de la provincia de Buenos Aires. Digo, y en provincia de Capital Federal no voy a hablar, ustedes conocen mucho mejor que yo. Ahora, ¿por qué no nos enfrentamos con Macri? ¿Qué cosa buena le está trayendo a la docencia y a la población de la Capital Federal? Entonces, eso nosotros lo hemos discutido en su momento con Alessio y Baradel. Obviamente, no tuve éxito. Y nosotros vamos a hacer nuestro camino. No, pero, digamos, consideramos que son dirigentes del campo nacional y popular que en nuestra opinión, nuestra humilde opinión, están equivocados. ¿Hay alguna pregunta más? Allá atrás. ¿No? Muy bien. Participación. A ver, por favor, el micrófono. Esto no estaba previsto. Habíamos arreglado una tarifa distinta con Catena. Las preguntas no estaban incluidas. Buenas tardes. También acá yo soy profe, afiliada a UTE hace 15 años y todo lo que planteas está buenísimo. La pregunta es cómo la docencia, en este caso porteña, se podría sumar a esta convocatoria, sabiendo que UTE no se va a sumar a esa convocatoria. Hay mucha bronca en la docencia en la ciudad de Buenos Aires, se viene desafiliando muchísima gente de UTE, cayó muchísimo la afiliación, justamente porque se le está reclamando al sindicato que no hay espacio no hay convocatorias a asambleas ni nada. Yo fui delegada de mi escuela y participé en ninguna de las, porque no hubo ese año convocatoria. Entonces, ¿cómo nos sumaríamos nosotros a estas convocatorias? Que además, en particular, nombraste muchas regiones del país y no nombraste Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, y me quedé pensando también en eso, digo, ¿cómo? Bueno, mira, primero un par de cosas preliminares. Primero, que está muy bien que vos seas delegada. Ese es el primer paso. Segundo problema de los docentes en la Argentina y a veces de los estatales en general, que creen que la organización, en este caso UTE, son sus dirigentes. Y en todo caso podrán estar en contra de los dirigentes, no de la organización. Y la única forma que tenés para cambiar la realidad es organizarte y ser mayoría en esa organización. Que no es fácil, obvio. El primer paso es tener más delegados.
qué sé yo vengo de acá con una compañera venimos de la Unión Obrera Metalúrgica, cuando a nosotros no nos daban congreso de delegados íbamos a la UOM. Cuando queríamos congreso de delegados y no nos daban congreso de delegados íbamos a pedirlo. Y si no lo daban, lo organizábamos nosotros. Porque una cosa es que sean la conducción y otra cosa es que sean el dueño del sindicato. El dueño de los sindicatos son los trabajadores y la trabajadora afiliada a esa organización. Entonces me parece... Luego me parece, para sumarse, obviamente tienen la agrupación, tendrán sus distintas instancias. Pero lo que creo es que la mayoría de los trabajadores y la trabajadora tiene que identificar primero que un gremio no es su conducción. Un gremio es un gremio. Y después podés estar de acuerdo, porque si no es la antipolítica, ¿viste? Yo no estoy de acuerdo con la antipolítica. El problema, bueno, y después si no te involucras no le podés pedir al sindicato que te resuelva todo. Porque generalmente nos pasa, yo lo hablo como dirigente. Ay, ¿qué hace el sindicato? Bueno, ¿qué hace el sindicato? El sindicato sos vos. Entonces, digo, no hay receta para esto, compañera. Después, nosotros tenemos una forma de trabajar que tiene que ver con Tierra del Fuego. Seguramente que Capital tendrá otra, y Provincia tendrá otra, y Córdoba tendrá otra, y así. Pero me parece que lo principal es ganar los cuerpos delegados, y elegir delegados, y sumar delegados y delegadas, y que reconozcan los delegados. Y a lo mejor será UTE, a lo mejor no será UTE, y a lo mejor será una organización mucho más amplia que todos los 17 sindicatos que tienen ustedes. A lo mejor habrá alguna otra instancia, ser creativos, creativa, encontrar instancias que representen a la docencia de base porteña y que ponga por delante los problemas que tiene esa dirigencia, esa docencia de base. Eso es lo que me parece. Está ocurriendo cosas horribles en la ciudad de Buenos Aires, en todos los planos. Me parece que tiene más que un motivo para poder unirse, luchar y enfrentar a Macri y a Milei, que lo tienen casi en una misma cuadra. Había una pregunta más, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por el micrófono. Bueno, un poco coincidiendo con la compañera, soy docente jubilada de educación común y especial, y más que pregunta es, me gusta escuchar que aún hay espíritu de lucha, porque lo que se perdió y un poco el paradigma del docente que vos marcabas de hace muchos años atrás se perdió también, porque no está ese espíritu de lucha y aún en camadas jóvenes, y no tenemos la suerte de tener dirigentes que preparen esa camada joven, todo lo contrario. Y en Cava es terrible UTE, ¿sí? Es una vergüenza como sindicato, y te lo digo de haber militado tanto en un lugar como en otro, y de haber tenido un referente familiar impecable en lo que es la lucha docente. O sea, no he visto de nuevo, hemos sido, digamos, historia de campamentos, de marcha, de luchar desde la escuela, de luchar en las calles, y en los últimos años yo trabajé en Cava, y la verdad que es tristísimo, porque realmente la educación es la herramienta para cambiar el mundo, y lo que le queda a los pibes que vienen con docentes que no son preparados para esta lucha, para esta noción de lo que es la vida, la historia, nos quedamos sin nada. O sea, la escuela es el semillero y no hay conciencia en los dirigentes de los sindicatos de Cava. Y en referencia a lo que decía el compañero, digo, no es lo mismo hacer los deberes para la conducción de Cava que no hacerle un paro a Kicillof. Me parece que no es lo mismo. No, a ver, yo creo que es un momento muy difícil. Hay una situación muy compleja de los trabajadores en general. Yo voy a hablar de los docentes. La mayoría de los docentes se llena de trabajo para poder tratar de llegar a fin de mes. Entonces eso conspira con cualquier forma de organización. Primer punto. Segundo punto,
hay que reconocer que el 100% de la docencia hoy en la Argentina fue formada en el neoliberalismo. Vos en los 80, en los 90, vos tenías docentes todavía que venían de la resistencia a la dictadura, de la lucha por los derechos humanos. Bueno, todo eso forma parte de la memoria histórica, no del presente. Entonces hay que hacer valer esa memoria histórica en términos concretos en la línea política que vos vayas a aplicar en tu organización. Ahora bien, hay un punto que son las cuestiones materiales de vida. Las cuestiones materiales de vida de nuestra gente se ha deteriorado abrumadoramente. Por lo tanto, lo único que no va a pasar es que la gente no va a luchar. Eso es lo único que no va a pasar. El problema es que esas luchas, en la mayoría de las provincias del interior, que es lo que nosotros le señalábamos per se, son utilizadas por la derecha. Porque no es verdad que la derecha no lucha por salario. No es verdad. Los trabajadores que votaron a Milei o que votaron a Macri luchan por salario. Y cuando vos vas al interior y conocés lo de Misiones, o conocés muchas veces lo que pasó en Chaco, o lo que pasó en distintos lugares de nuestro país, ubican un enemigo y votan a la derecha. Digo, eso hay que tenerlo presente. Entonces, en esa complejidad es de donde vos te planteás representar. En esa, digo, no puede ser que los docentes de Cava no voten a Macri. Si no, no gana. Como no puede ser que los docentes de provincia no voten a Kicillof, porque si no, no gana. Digo, por la composición y la proporción. Entonces, el problema es si para poder defender lo que tenemos que defender, los instrumentos que estamos llevando adelante son los correctos o no. Para nosotros no. No se puede resignar los instrumentos creados y generados en años de tradiciones de lucha y desarrollo en nuestra patria. Ahora, lo que pasa es que está borrado de la memoria colectiva. A mí me duele que a un pibe del interior del país o de algún lugar Cetera no le signifique nada. No le signifique familiar. A nosotros nos duele, pero no le significa familiar. No le significa nada. O sabe que, ¿por qué? Y porque en los últimos años no ha existido en la vida política para ese pibe y para esa piba para transformar, ni en lo educativo, ni en las condiciones materiales. Ahora, ¿eso significa que no sirve? No. Yo reivindico la Cetera desde siempre. Ahora, hay que recuperar. Y bueno, nosotros, para ser más gráfico, la Cetera siempre, cuando se fundó y cuando se refundó en los 80, para decir así, fueron procesos de lucha lo que generaron esos resurgimientos y esa revigorización del movimiento nacional docente. Eso es lo que queremos nosotros aportar en este momento de la historia. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Horacio, no voy a hacer la última pregunta yo, porque ya me parece que estuvo muy interesante esto. Te agradecemos muchísimo esta participación y te vamos a despedir de este escenario con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. Bueno, por suerte los micrófonos están cerrados. Vamos a ir finalizando este evento. Estamos, creo, muy contentos y muy contentas, todos los que estamos aquí arriba. Les agradecemos muchísimo. Nos parecía muy importante que podamos cerrar el año, que todavía falta un poquito, pero bueno, cerrar simbólicamente el año con estas experiencias, con un poco de contagio, de ganas de luchar, y que es la única manera que hay para lograr cualquier tipo de cuestión. Le queremos agradecer muchísimo también a una persona que está sacando fotografías, que la habrán visto moverse por todos lados, que se llama Soel, y le vamos a pedir un aplauso también para eso. Le volvemos a agradecer muchísimo a Emiliano, que estuvo operando y alcanzando micrófono como un campeón. Y mientras todo esto estaba pasando, ahí atrás ya se dispusieron unas botellas de champán, creo, que como para cerrar el año con un brindis simbólico. Si no es sidra, me retiro. Bueno,
Acá hay gente que Anda se yendo, retiraría. crack. Así que nada, les vamos a pedir dos cosas. Uno, que se tomen una copita de champán, aunque sea la sostengan con la mano. Si no la quieren tomar, sidra me dicen por ahí. Menos Por mal. cucaracha me dicen que es sidra. Sí, sería sidra. Y la otra es que ahora vamos a hacer una foto con todos ustedes y todas ustedes. Así que les pedimos que, no sé si que se paren o qué, pero vamos a ir hacia allí y vamos a sacarnos una foto y los dejamos de molestar. Aparte, Martín, esto es tremendo. Mira, estamos acá en un escenario con un montón de gente. Vos pensás que arrancamos el primer episodio del podcast, lo grabamos en un taller clandestino de flores, básicamente. No, perdón. El primero fue en mi casa. Ningún taller clandestino. Pero ¿No es un taller clandestino? No, Una pero- casa con 4 gatos, ¿no? Que yo, una cosa que nunca vi en mi vida. Pero bueno, eso lo charlamos otro día. Totalmente. No, iba a decir que vamos a pedir una cosa más, que son una 3, cosa más. que no es el 3% de Para Karina. Le vamos a pedir dos cosas dentro del mundo redes y dentro del mundo de nuestro proyecto, que es a todos aquellos y aquellas que no nos estén siguiendo todavía, por Instagram principalmente, pueden entrar ahora mismo, empezar a seguirnos. Estamos como Nadie Afuera Podcast, también en YouTube, en Twitter, en TikTok, pero bueno, tratamos de centralizar todo en Instagram. Y por otro lado, al que pueda, en este momento o más adelante, como dijimos antes, nosotros nos sostenemos principalmente a partir de los aportes, así que al alias nadie.afuera.mp nos mandan lo que sea, lo que puedan, cualquier cosa, para nosotros es muy valioso. Porque aparte tenemos que pagar los viajes a Cancún. Que ya sacamos. Sí. Exactamente. Sí. Y bueno, ¿querés venir a tirar una chimichanga, como te gusta decir? Cierre. ¿No? Cerramos nosotros, le mandamos un cariño muy grande a la dirigencia de UTE, ¿no? Porque No, para los que quieran luchar, digo, para la recuperación de UTE, yo soy delegada también de mi escuela y creo que tenemos que ir en ese camino, así que ahora me bajo y charlamos un ratito. Mientras se toman un champancito, una Total. sidra, lo que sea. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, y no se vayan hasta agarrar la sidra, el champán y sacarse una foto con nosotros. Muchas gracias.